Buenas tardes. Mi nombre es César Antonio Virgen. Soy médico dermatólogo en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en inglés, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en la ciudad de Nueva York. Primero que nada, me gustaría agradecer a la Fundación de Linfomas Cutáneos, la Cutaneous Lymphoma Foundation, por la invitación para participar en este foro educativo. El título de mi presentación es Descripción General de los Linfomas Cutáneos. En esta presentación me enfocaré en resumir la historia y la epidemiología de los linfomas cutáneos primarios y también daré una introducción sobre los principales linfomas cutáneos primarios de las células T y de las células B. No tengo conflictos de intereses relacionados específicamente a los temas que discutiré el día de hoy. Iniciando, los linfomas cutáneos primarios son un grupo heterogéneo de procesos linfoproliferativos malignos. Se manifiestan inicialmente en la piel y al momento del diagnóstico no hay evidencia de afectación extracutánea. Hay una baja incidencia en la población. En otras palabras, son extremadamente raros, aproximadamente de 7 a 10 casos por millón de personas por año. Respecto a la historia de los linfomas cutáneos primarios, fue hace casi 2 siglos, en 1806, cuando el doctor Jean-Louis Alibert describió el primer caso de linfoma cutáneo, al cual denominó pian fungoide y después lo renombró como micosis fungoide. Y podemos ver aquí una pintura representando al primer paciente que él vio y lo nombró micosis fungoide por el término en latín micosis, que significa hongos, porque los tumores en la cara de este paciente se veían muy similares a los hongos. Pues ya después, en 1870, cuando el doctor Ernest Bazin, quien por cierto fue estudiante de Alibert, descubrió la progresión de parches a placas a tumores. Y ya en el siglo XX, en 1938, los doctores Cesari y Boubrain describieron un tipo de linfoma cutáneo con eritroderma y células atípicas en la sangre. La eritroderma significa que hay parches y placas eritomatosas enrojecidas en más del 80% de la superficie corporal. Fue en 1975 cuando por primera vez se introdujo el término de linfoma cutáneo primario de células T, el cual, para simplificar, a veces me referiré con las sílabas en inglés de CTCL por Cutaneous T-Cell Lymphoma, linfoma cutáneo primario de las células T. Y ya al final de los 90 fue cuando por primera vez se estableció una clasificación para tratar de entender los diferentes subtipos de linfomas cutáneos primarios de las células T. Respecto a estos linfomas cutáneos primarios, las células afectadas son los linfocitos, los glóbulos blancos. Y hay dos grupos principales de linfomas cutáneos. Primero, los linfomas cutáneos primarios de las células T, en los cuales también se incluye a las células NK, y estos representan aproximadamente el 70 al 85% de los linfomas cutáneos primarios. Y también tenemos a los linfomas cutáneos primarios de las células B, los cuales representan aproximadamente del 15 al 30% de los casos de linfomas cutáneos primarios. El diagnóstico de los linfomas cutáneos primarios se establece tomando en cuenta los hallazgos clínicos en el paciente y también con los hallazgos histopatológicos, inmunofenotípicos y genotípicos que se obtienen a través de las biopsias de la piel y muestras de sangre y también con estudios radiográficos, los PET scan, tomografía computarizada. Una de las charlas en este foro con la doctora Linares se enfocará en el detalle en el diagnóstico de los linfomas cutáneos primarios. En esta diapositiva y la siguiente presento la clasificación actual de los linfomas cutáneos primarios de células T, los CTCL. Esta clasificación de los linfomas cutáneos de la piel es gobernada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y también por
la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, la EORTC por sus siglas en inglés. Esta clasificación ha sido trabajo de muchas décadas. Sin embargo, aún hay situaciones en las cuales es difícil clasificar un linfoma dentro de la clasificación de los linfomas de la OMS-EORTC. Cada cuantos años los expertos se reúnen para actualizar la clasificación de los linfomas y de vez en cuando se actualizan las entidades dentro de la clasificación. En esta primera diapositiva tenemos la lista de los linfomas cutáneos primarios de células T principales, micosis fungoide, síndrome de Sézary y otras proliferaciones linfoides cutáneas CD30 positivas. En esta diapositiva tenemos una larga lista que incluye el resto de los subtipos de linfomas cutáneos primarios de células T, pero estos tienden a ser bastante raros. Como primer ejemplo tenemos aquí la micosis fungoide, MF, las mismas siglas en español y en inglés. Micosis fungoide, mycosis fungoide. Este es el subtipo más común de los linfomas cutáneos de la piel, con una incidencia anual de 3 a 5 casos por millón de individuos. Por eso, generalmente utilizamos intercambiablemente los términos CTCL y MF. Linfoma cutáneo primario de las células T y la micosis fungoide. Esto es generalmente correcto para la gran mayoría de los pacientes, porque la gran mayoría de los pacientes con linfomas cutáneos primarios de las células T tienen la micosis fungoide. Sin embargo, hay unos casos clínicos donde no es correcto utilizar los términos MF y CTCL de manera intercambiable como si fuesen sinónimos. La micosis fungoide tiende a presentarse más frecuentemente en los hombres que en las mujeres, con una proporción de 2 a 1. Se puede presentar a cualquier edad, de niños a adultos, pero generalmente se detecta más en personas mayores a los 70 años. La micosis fungoide, MF, en la gran mayoría de los casos, es un cáncer indolente, no agresivo. Por muchos años, inclusive décadas, puede permanecer en la piel como parches o placas, tal como se muestra en este diagrama y en este diagrama por acá. Pero en algunos casos puede avanzar y formar tumores más como los que se están viendo aquí en estas piernas y en el abdomen de este individuo. Estos son típicos ejemplos de la micosis fungoides en estadios tempranos, los estadios 1A, 1B y 2A. En una minoría de los pacientes, la MF puede avanzar a otros estadios como el estadio 2B, el cual se caracteriza por la presencia de tumores, los cuales pueden coexistir con los parches y las placas. Y ya en el estadio 4, la micosis fungoide involucra la piel, los ganglios linfáticos, la sangre y posiblemente otros órganos internos, las vísceras. Este es un ejemplo de la micosis fungoide con parches y placas delgadas eritomatosas enrojecidas en la parte baja de la espalda de un paciente. Y aunque no tenemos la foto completa del cuerpo entero, pues podemos deducir que este paciente posiblemente tiene enfermedad estadio 1A. Este es otro ejemplo de un paciente con la micosis fungoide, en la cual podemos ver en las piernas que hay bastantes parches difusos con hiperpigmentación en las piernas. Y esta es otra fotografía de otro paciente en la cual se sugiere que hay posiblemente el estadio 1B de la micosis fungoides porque hay muchísimos parches y placas delgadas en la espalda y ambos brazos. Este es un caso de la micosis fungoide avanzado, mínimo en estadio 2B. Observamos aquí que hay un tumor bastante grande rodeado por otros tumores más pequeños, aquí y acá, pero también hay otras placas más delgadas en el pecho de este individuo.
Lo que podemos decir con esta fotografía es que este individuo mínimo tiene estadio 2B. Y esto depende de la presentación total en el cuerpo, la presencia o no de células atípicas en la sangre y los encuentros radiográficos que podemos ver en el PET scan o la tomografía computarizada, los CT scans. Este es otro ejemplo de un caso de micosis fungoide mínimo estadio 2B, en la cual vemos que hay presencia de tumores ulcerados en el oído izquierdo y también tenemos aquí varias placas gruesas en el cuero cabelludo de este individuo. Este es un ejemplo de otra versión de la micosis fungoide que se conoce como micosis fungoide hipopigmentada, en inglés hypopigmented mycosis fungoides, en la cual vemos que hay pequeños parches blancos en la piel que son más obvias en la piel de un individuo con tez oscura. Este es otro ejemplo de la misma condición, la micosis fungoide hipopigmentada, pero en este caso las fotografías sugieren que ya estamos en etapa estadio 1B, en la cual vemos muchísimos parches blancos a través de la espalda, los glúteos, las piernas de este paciente con tez oscura. Y aunque pareciese que este es un caso bastante avanzado, la buena noticia es que en la gran mayoría de los casos de micosis fungoide hipopigmentada, el pronóstico es excelente. A continuación voy a presentar varias diapositivas en las cuales vemos los tres subtipos principales de la micosis fungoide que son aceptados en la clasificación de la Organización Mundial de Salud y la Organización Europea de Tratamiento e Investigación para Cáncer, la EORTC. Esas son fotografías del subtipo que se conoce como la micosis fungoide foliculotropa, MFF por las siglas en español o en las siglas en inglés FMF por Folliculotropic Mycosis Fungoides. Es una versión de la micosis fungoide que afecta el epitelio del folículo pilosebáceo, los folículos que forman el cabello y las glándulas sebáceas, responsables de la producción del sudor. Generalmente se presentan en la cara, en la cabeza, el cuello y a veces en el tronco. Se ven pápulas centradas en los folículos, pequeños quistes y en su versión crónica pueden generar áreas alopécicas con pérdidas de cabello. Esta versión de la micosis fungoide es más difícil de tratar y posee una supervivencia global menor comparada a la de la micosis fungoide regular, la que había presentado en las otras diapositivas. Este es otro ejemplo de la misma condición, la micosis fungoide foliculotropa. Y aquí se ven las características típicas que se afectan más las áreas donde hay cabello y cuando se vuelve más crónico hay pérdida de cabello, áreas alopécicas. Este es un ejemplo más avanzado de la micosis fungoide foliculotropa. Vemos aquí que hay eritema, enrojecimiento de la piel a través de la cara y vemos varias placas en la frente y también un pequeño tumor que presenta una pequeña ulceración aquí. Y vemos también que como esto ya se volvió crónico y no fue tratado apropiadamente, rápidamente, hay pérdida de cabello en la ceja izquierda. Esta diapositiva presenta otro de los subtipos de la micosis fungoide que son aceptados por la OMS-EORTC. Esta se conoce como la reticulosis pagetoide, RP, que generalmente se presenta con una o varias placas en las extremidades, ya sea los brazos o las piernas. Es una condición bastante indolente y generalmente se recomienda que se trate con cirugía o con radioterapia. Los tópicos, ya sean las cremas, los ungüentos, las geles, generalmente no funcionan para tratar esta condición. Esta diapositiva presenta un caso del tercer subtipo de la micosis fungoide,
que se conoce como la piel laxa granulomatosa. Es una condición extremadamente rara y afecta principalmente la piel redundante en los pliegues de la piel. Por ejemplo, aquí el área de la axila, y en otras ocasiones también puede afectar el área de las ingles. Es un proceso bastante indolente y se puede tratar con tópicos, ya sea como las cremas, los ungüentos, pero en algunos casos también se puede utilizar la cirugía quirúrgica. En esta diapositiva ya presento lo que es el síndrome de Sézary, el cual es la versión leucémica de la micosis fungoide. Se ve más frecuentemente en adultos mayores y en los hombres. Y generalmente la picazón y el prurito son bastante intensos. Los pacientes se sienten sistémicamente bastante mal, les es frecuentemente difícil dormir, se despiertan en medio de la noche porque la picazón es bastante intensa. El síndrome de Sézary, SS, en ambas en las siglas en español y también en inglés por Sézary Syndrome, se le reconoce por la eritrodermia, en la cual hay enrojecimiento de la piel a través de parches y placas en más del 80% de la superficie cutánea del paciente. También se ve linfadenopatía a través del cuerpo, ya que el cáncer está afectando los ganglios linfáticos. Y en la sangre vemos que hay afectación de la sangre con más de 1000 células atípicas en la sangre, a las cuales estas células se les conoce como células de Sézary. Desafortunadamente, este linfoma cutáneo de etapa avanzada es bastante agresivo y la supervivencia a los 5 años es de alrededor del 30%. La buena noticia es que hay nuevos medicamentos en el mercado que están cambiando la evolución de esta enfermedad y la supervivencia global de los pacientes con síndrome de Sézary se ha incrementado bastante en los últimos 10 años. Esta es otra fotografía en la cual vemos un ejemplo típico del síndrome de Sézary. Vemos aquí que hay un paciente que tiene la eritrodermia porque tiene parches y placas eritomatosas enrojecidas que abarcan más del 80% de su superficie corporal. Y también vemos que aquí adicionalmente hay unos pequeños nódulos y pequeños tumores enrojecidos en la parte de los glúteos y la espalda baja. Ya pasando a otros tipos de linfomas cutáneos, de los CD30 positivas, de las proliferaciones linfoides cutáneas CD30 positivas. Aquí vemos un ejemplo de la papulosis linfomatoide, PL en español, y en sus siglas en inglés, LYP, LYP por Lymphomatoid papulosis, que es una versión benigna de las proliferaciones linfoides cutáneas CD30 positivas. Esta condición se caracteriza por la presencia de pápulas y nódulos pequeños que van y vienen a través de los meses. Es una enfermedad crónica que puede durar varios años, décadas. Se puede tratar con terapias tópicas, las cremas, los ungüentos, las geles, o con agentes sistémicos, por ejemplo, las pastillas del metotrexato, o con fototerapia. Lo importante para saber en esta enfermedad es que aproximadamente el 20% de los pacientes en algún momento a través de los años pueden desarrollar otra enfermedad neoplásica hematológica, incluyendo la micosis fungoide, la MF. Aquí tenemos otra fotografía que nos muestra un ejemplo de la papulosis linfomatoide, en la cual vemos varias pápulas que no son tan rojizas, pero un poco más cafezosas. Y lo importante es recordar que esta es una enfermedad benigna. Y este es un tercer ejemplo de la misma condición, donde vemos dos pequeñas pápulas rojas y que estas pueden ser bastante no específicas y por eso en las etapas iniciales de la enfermedad, los pacientes e inclusive algunos médicos familiares pueden confundir esta enfermedad con piquetes de insectos o de arañas hasta que finalmente se hace una biopsia y se establece el diagnóstico de papulosis linfomatoide. En esta diapositiva vemos un ejemplo del linfoma primario cutáneo anaplásico de células T CD30 positivas,
que en inglés se utilizan las siglas ALCL, por Anaplastic Large Cell Lymphoma. Este se presenta generalmente con un nódulo grande solitario o varios nódulos de tamaño variable, como la lesión que vemos aquí y por acá, y las demás que están pequeñas a través de la espalda. Y en algunas ocasiones estos nódulos pueden tener ulceración, como aquí vemos en el centro de este nódulo grande que se ha ulcerado. Y aproximadamente 10% de estos pacientes pueden tener afectación de los ganglios linfáticos regionales, por ejemplo, en este paciente, los que tenemos aquí en la axila. Para eso se necesita una radiografía. Y como tratamiento, generalmente se utiliza la radiografía localizada, pero en otros casos se puede necesitar la quimioterapia sistémica. La tasa de supervivencia a los 5 años en esta condición es cercana al 80%. Y en esta fotografía vemos otro ejemplo del linfoma primario cutáneo anaplásico de células T, CD30 positivas, y vemos que este tumor presenta ulceración en el centro. Yendo nuevamente a esta diapositiva que resume todas las fotografías en las diapositivas anteriores, vemos que esta es la primera parte de la clasificación de los linfomas cutáneos primarios de células T, en las cuales tenemos la micosis fungoide, el síndrome de Sézary y las otras proliferaciones linfoides cutáneas CD30 positivas. Y estas entidades representan aproximadamente el 95% de los linfomas cutáneos primarios de las células T, en las cuales tenemos la micosis fungoide, que representa aproximadamente el 60% de los casos, el síndrome de Sézary, el 15% de los casos, y las proliferaciones linfoides cutáneas CD30 positivas con aproximadamente el 20% de los casos. Por eso, esta es la diapositiva más importante. Y luego vemos aquí el resto de la clasificación de los linfomas cutáneos primarios de células T, en la cual vemos una lista bastante larga, pero estos únicamente representan el 5% de los casos. O sea, estas entidades son bastante raras. O sea, para decir, si en mi clínica yo veo 30 pacientes que tienen CTCL, 30 pacientes al día, la gran mayoría de ellos van a tener micosis fungoide, veo 30 al día, pues aproximadamente 10, 15 pacientes al año van a tener uno de los que se presentan en esta lista. Son extremadamente raros. Yendo a los subtipos raros, aquí vemos fotografías del linfoma de células T subcutáneo tipo paniculítico, el cual no tiene muchos cambios en la epidermis, en la parte superficial de la piel, pero se identifica más por lesiones profundas en la piel, las cuales se manifiestan como hendiduras en la piel. Y para eso se necesitan más los PET scan para poder ver dónde están las lesiones en la piel de este individuo. Este es otro ejemplo de la misma condición, el linfoma de células T subcutáneo tipo paniculítico, en la cual vemos que este paciente tiene en las piernas varias hendiduras en la piel. Este es otro ejemplo de otro linfoma que se conoce como linfoma cutáneo de células T, fenotipo gamma delta, que es un subtipo bastante raro que tiene comportamiento bastante agresivo. Se presenta con placas y nódulos que pueden formar úlceras. Puede afectar los ganglios linfáticos y otros órganos internos, como los pulmones, el intestino, el sistema nervioso. Los pacientes pueden también desarrollar una enfermedad conocida como síndrome hemofagocítico, el cual puede ser letal en la mitad de los pacientes. Esta es otra fotografía de la misma condición, en la cual vemos nódulos y tumores que presentan ulceración. Este es un ejemplo de otro tipo de linfoma que se llama linfoma extranodal de células NKT tipo nasal. Este linfoma es raro en los Estados Unidos y en Europa, pero se observa más frecuentemente en pacientes de origen de Sudamérica, Centroamérica y el sudeste asiático, porque se asocia más con la infección por el virus Epstein-Barr, EBV por sus siglas en inglés, y afecta más la cavidad nasal y se extiende más a la piel de la cara
y tienen más a la tendencia de ulceración, aunque también se puede extender a otros lados como las piernas. Y también tenemos en otra parte de la clasificación algo que se denomina los linfomas cutáneos T periféricos no específicos, que es un término que utilizamos para agrupar todos los linfomas cutáneos de las células T en los cuales no podemos encontrar que pertenecen a alguna de las otras subtipos de la clasificación. O sea, si no los podemos asignar a otro de los subtipos, los ponemos en este tipo que es no específico. Este es otro tipo de linfoma cutáneo. Se llama linfoma cutáneo primario de células T, CD8 positivo, citotóxico, epidermotropo agresivo. Y como su nombre lo indica, es bastante agresivo. Tiene un pronóstico relativamente malo. Todas las lesiones tienen tendencia a la ulceración. El tratamiento en primera línea es la quimioterapia sistémica, con la intención de considerar un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Este es otro ejemplo de la misma condición. Luego tenemos aquí los linfomas cutáneos primario acral de células CD8 positivas, el cual generalmente se presenta como un nódulo eritematoso, generalmente solitario, y se puede presentar en las cejas o en los pabellones auriculares de los oídos, o las zonas acrales como los dedos de las manos o los dedos de los pies. Y finalmente, tenemos aquí fotografías de los procesos linfoproliferativos de células T pleomórficas de pequeño mediano tamaño CD4 positivas, un nombre extremadamente largo. Pero la buena noticia aquí es que este es un proceso bastante indolente, que tiene un pronóstico excelente y se presenta como un pápulo rojo, ya sea en la cabeza o en el cuello. Es de crecimiento bastante lento e indolente, y generalmente la lesión de la piel desaparece después de la biopsia de la piel para diagnóstico, y en pocas ocasiones se requiere tratarlo con terapias tópicas, ya sea los cremas o los ungüentos. Y este es un ejemplo de la misma condición. El paciente tiene aquí en la raíz de la nariz este pápulo rojo, y se ve que varios meses después de la biopsia, sin ningún tratamiento adicional, ningunos tópicos, cremas, ungüentos, ni radiación, ni nada, la lesión está en una remisión completa. Pero la biopsia que se utilizó para el diagnóstico fue en sí el tratamiento. Y esta es una de las condiciones que anteriormente se conocía como un linfoma maligno, pero por su comportamiento bastante benigno, ahora se conoce como proceso linfoproliferativo, el cual indica un proceso benigno. En las siguientes diapositivas voy a hablar más sobre los linfomas cutáneos primarios de las células B. Ahora nos cambiamos de tema y vamos a hablar de células B en vez de las células T. Por sus siglas en inglés, este es CBCL, por Cutaneous B-Cell Lymphomas. Y tenemos tres tipos principales. Aquí las fotografías del linfoma cutáneo primario de células B de la zona marginal, Marginal Zone Lymphoma. Estos tienen un comportamiento bastante indolente, y hay un debate en la comunidad médica en el cual recientemente se ha sugerido cambiar el nombre a esta entidad, que pase del linfoma maligno a un proceso linfoproliferativo benigno. Y este se puede presentar con parches, pápulas, con nódulos rojos o rosados, el cual puede ser una lesión solitaria o varias lesiones como en este individuo. Y estas pueden ser indolentes, se presentan más en el torso y en las extremidades de la persona, como los brazos y las piernas. Es un ejemplo de la misma condición en la cual hay un pápulo rojo pequeño, el cual fue tratado con inyecciones de corticosteroides, y se ve aquí que hay una cicatriz, hay una remisión completa después de varios meses de tratarlo con inyecciones. Otro ejemplo, un par de ejemplos de la misma condición, con pápulos y parchecitos rosados. Estas son fotografías de otros linfomas cutáneos primarios de células B, en este caso del centro folicular, en inglés Follicle Center Lymphoma, el cual representa aproximadamente el 60% de los linfomas cutáneos primarios de las células B.
También tiene un comportamiento bastante indolente cuando este linfoma está restringido a la piel y no hay evidencia de enfermedad extracutánea. Pero eso sí se tiene que trabajar con estudios de la sangre y estudios radiográficos para asegurarnos que no hay afectación extracutánea, la cual se puede ver en el 10 al 15% de los pacientes. Estas lesiones generalmente se observan en la cabeza y en el cuello. Se pueden presentar con parches, placas, pápulos, nódulos rojos o rosados, y puede ser una lesión solitaria o varias lesiones a la vez, como en el caso de este individuo. Estos también son ejemplos más de estos linfomas cutáneos primarios de células B del centro folicular. En la fotografía superior, un nódulo rojo más en la frente. O en esta fotografía de la izquierda afecta un parche rojo en la nariz. En la fotografía derecha, una remisión completa en este individuo con la lesión en la nariz que va de aquí a acá, después de tratarlo con radioterapia de baja dosis. Otro ejemplo de este linfoma del centro folicular, que fue este individuo fue tratado con radioterapia y se ve aquí una pequeña cicatriz y una remisión completa después de tratar con radioterapia de baja dosis. Este es otro ejemplo de una condición más agresiva que se llama linfoma cutáneo primario de células B, difuso de células grandes, tipo piernas. En sus siglas en inglés decimos DLBCL. Es un proceso agresivo con lesiones nodulares o tumores solitarios o agrupados, los cuales tienen una tendencia a la ulceración. La mayoría de los casos se describen en las piernas, por eso le decimos tipo piernas, y se tratan como primera línea con tratamientos sistémicos como la rituximab y la quimioterapia. Y en ocasiones, dependiendo del paciente, se puede considerar la radioterapia adyuvante o paliativa. Y aunque le decimos de tipo piernas, como aquí alrededor de la rodilla, también se puede presentar en otras áreas del cuerpo, por ejemplo, en el pecho izquierdo de este paciente. Aquí quiero tomar una ligera pausa. He puesto bastantes fotografías diapositivas de los muchos linfomas cutáneos primarios, ya sean de las células T o de las células B. Pero antes de terminar, quiero tomar una pausa e ir de nuevamente a los principales subtipos de los CTCLs, los cuales son la micosis fungoide, la MF, en la cual representa el 60% de los casos de los linfomas cutáneos primarios de las células T. El 60% de los CTCLs son la micosis fungoides, MF, y aquí tenemos varias fotografías que representan las varias etapas de esta condición médica, esta enfermedad, las parches, las placas y los tumores. Y esta es la versión leucémica de la micosis fungoides, el síndrome de Sézary, el cual se ve en aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen los CTCLs.